22 minutos y vamos con información del orden nacional que tiene injerencia en todos los hogares colombianos. Y les comentaba a ustedes hace algunos instantes, pues la propuesta que se dio de uno de los ingenios colombianos para patentar la panela, para colocarle ese código de pertenencia a este producto que llega a nuestras mesas, que llega a las cenas, a nuestras cocinas todos los días y de cual dependen muchas familias. Producto de primera necesidad. De primera necesidad. Pues Carlos, ¿a quién tenemos para que nos explique cómo es esta iniciativa? ¿Quién fue que se la presentaron y con qué objeto va esta iniciativa de patentar la panela? Marta, quien estaba muy pendiente de este tema es el señor Óscar Gutiérrez Reyes, quien es el director ejecutivo del Nacional de Dignidad Agropecuaria Colombiano, una entidad que ha estado velando por los derechos y la dignidad de nuestros campesinos, y hasta ahora está con nosotros en línea. Doctor Óscar Gutiérrez, muy buenos días. Muy buenos días para ti, para todos tus compañeros, compañeras en el set, y un cordial saludo para todos los arastanos. Casanareños, sí, estamos en límite, estamos cerquitica, tranquilo. Estaba viendo hablar de Arauca, toda la nota anterior era de Arauca y pensé que era de Arauca la emisora, perdónenme. No, para casanareños. Casanare y Arauca, porque Arauca también nos escucha, así es que es válido ese saludo, inmensamente. Lo mismo que el Bichara. Doctor Óscar Gutiérrez, ayúdenos a contextualizar esto de la iniciativa de una patente para la panela. ¿De dónde nace esta iniciativa? ¿A quién se le ocurrió decir voy a apropiarme de este producto de primera necesidad en Colombia? A ver, la situación que se presenta es una situación bastante compleja. Un ingeniero que a su vez es accionista de uno de los ingenios grandes del país, decidió presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de que le patenten un método para hacer un producto a partir de los jugos de caña. Bueno, un método para hacer un producto a partir de los jugos de caña, pues son mieles o es panela. Sí. Él lo que dice es que su producto tiene una característica especial que lo hace diferente a la panela, en el sentido de que ha descubierto, claro que él a eso lo llama invento, se ha descubierto que si se hace la panela a una determinada temperatura, se logran conservar un elemento que tiene la panela, que tiene la caña, y otras plantas en el mundo, que son unos alcoholes que traen algunas propiedades, digamos, médicas, ¿sí? Que ayudan, son plantas céuticas, en el sentido cierto de que tienen propiedades curativas. Bueno, la panela, de hecho, cuando alguien tiene una gripe, yo no, hermano, agua de panela con limón, ¿cierto? Sí. Si le dan tratamiento, pues, céutico, farmacéutico, no, pues porque farma es con fármacos, ¿cierto? Son medicados en química en laboratorio, pero tienen propiedades céuticas, curativas, digamos, para que se nos entienda mejor. Bueno, y con ese argumento entonces quiere patentar la panela. Realmente no hay ahí ningún invento, porque es que lo que se patenta son los inventos. Yo no puedo patentar los policosanoles, que es como se llama, ¿cierto?, de esos alcoholes que tienen esa propiedad, pues porque esa es una cosa que está en la naturaleza. Y tampoco puedo pretender, ¿cierto?, patentar un descubrimiento al decir que esas propiedades de ese elemento se conservan y la panela se hace, ¿cierto?, a una temperatura menor. Entonces, la discusión grande que tenemos es entre los paneleros de Colombia, que hacen panela, ¿cierto?, porque desde hace muchos años, desde los años 50 del siglo pasado, se definió que la panela la hacen, ¿cierto?, los pequeños y los medianos productores, y el azúcar la hacen, ¿cierto?, los grandes ingenios. Entonces, ese es como el pleito.
¿Y ante quién es ese pleito? Ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero ojo, si se llegara a suceder que le reconocen esa patente, terminaría sucediendo que se crearía un monopolio, ¿cierto?, prácticamente sobre la panela, y que los ingenios azucareros podrían entrar a hacer ese producto, y terminaríamos con que se crearía un monopolio que desplazaría de la producción y del mercado, obviamente, a 350.000 familias de campesinos, indígenas, pequeños y medianos productores, algunos empresarios nacionales, ¿cierto?, que son hoy quienes producen ese apreciadísimo alimento de los colombianos. Sí, señor. Estos 350.000 familias en Colombia, ¿están organizadas o esto es un producto artesanal que la familia ahorra, hace su trapiche, coloca sus 2.500 plantas, su media hectárea, y de eso vive? ¿Cómo está organizado los paneleros en Colombia? Los paneleros, fundamentalmente, esas 350.000 familias son propietarios, bueno, en algunas zonas son muy pequeñas parcelas, son trabajadores de esos ingenios, de esos trapiches, perdón, y es también, cierto, un montón de familias que giran alrededor del establecimiento donde se hace la caña como tal, o sea, del trapiche como tal. En Colombia no hay sino como unos 20.000 trapiches. Entonces hay unos trapiches que son individuales, pero hay otros trapiches que son colectivos. O sea, la comunidad, ¿cierto?, muele colectivamente en esos trapiches la caña de todos, ¿cierto? Pero sí, no es el trapiche individual de cada uno, ¿cierto?, de las personas. Bueno, por el otro lado, hay sembradas para caña panelera en el país unas 240.000 hectáreas más o menos. Sí. Esas 240.000 hectáreas tienen trapiches desde los más artesanales que ustedes se puedan imaginar. Incluso todavía hay zonas en Colombia donde no hay energía en el campo y la caña se muele con la fuerza de las mulas o de caballos, ¿sí? Sí, señor. Para poderle sacar el jugo a la caña, calcule usted. Como también hay pues unos trapiches muy modernos, ¿cierto?, que usan tecnologías, digamos, ya mucho más avanzadas, etcétera, pero ninguno en Colombia puede producir panelero, puede, ¿cierto?, hacer o moler más de 10 toneladas hora, y son muy poquitos, realmente son unos 10, 12 trapiches de esa modernidad, ¿cierto?, los que existen en Colombia. El resto son montajes que muelen 3, 4 toneladas, ¿cierto? Hay muchos que lo que hacen es sacar 5 paquitas, 4 pacas de 24 atados de panela, ¿cierto?, en las zonas de minifundio. Entonces es una cosa muy diversa, pero que pues le da la comida y le da algún ingreso, ¿cierto?, pues a miles de personas que viven en el campo y que viven en una situación muy difícil y producen un alimento, porque la panela es un alimento. A ver, esto es bonito, si me permiten lo explico. El azúcar prácticamente no conserva ningún elemento nutritivo, ¿sí? Está concentrado, es en sacarosas, fructosas, bueno, eso. La panela, por el contrario, contiene vitaminas A, vitamina B, parte de la C, tiene calcio, tiene hierro, ¿cierto? Bueno, entonces no se puede comparar, ¿cierto?, el alimento panela con el endulzante azúcar. Así la panela también sirve para endulzar. Bueno, estas son las ventajas, las bondades de la panela. Ahora la inquietud que tenemos muchos, que hemos hecho seguimiento a esta historia donde se quiere patentar la panela de manera disimulada, es en qué etapa del proceso va en la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Llegó allí la iniciativa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han podido ustedes saber? Bueno, llegó el 20 de abril, en medio de esta pandemia. Escasamente nos logramos dar
cuenta antes de que se venciera el plazo final para presentar oposición. Porque, a ver, el señor González Ulloa, Jorge Enrique González Ulloa, que es un accionista de uno de los ingenios grandes del país, patentó esto en los Estados Unidos. Porque es que en los Estados Unidos tú puedes patentar descubrimientos, o tú puedes patentar incluso hasta plantas, hasta la vida, ¿sí? Porque allá la teoría, ¿cierto?, de la propiedad intelectual, que es la que conduce fácil al monopolio, porque cuando a ti te dan un patente, el que quiera hacer eso tiene que ir, ¿cierto?, a pedirte permiso para hacerlo y pagar, ¿cierto?, para poderlo hacer, ¿sí? Sí. Esa es la esencia de la patente. O sea, la esencia de la patente es el control sobre un proceso de producción, ¿cierto?, que se haya inventado. Bueno, entonces, él allá en los Estados Unidos la patentó y se vino, ¿cierto?, a patentarla aquí, alegando, aunque tiene que hacer todo el proceso, pero alegando, digamos, que ellos, ¿cierto?, son productores y que pueden eventualmente, ¿cierto?, ser homologados, la patente que ellos tienen allá con la que se les podría dar acá por efecto de los tratados de libre comercio, porque en los tratados de libre comercio hay un capítulo completo sobre propiedad intelectual, patentes, marcas, ¿cierto?, etcétera. Bueno, nosotros, ¿qué fue lo que hicimos? Pues, de acuerdo con las leyes y con las decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, que es el organismo, digamos, que rige el tema de las patentes, ¿cierto?, en Colombia, porque nosotros hacemos parte de la Comunidad Andina de Naciones y porque la Corte Constitucional colombiana no aceptó que el protocolo de patentación, ¿cierto?, de los Estados Unidos, alrededor de un pleito que tuvimos también sobre las semillas, porque querían patentarnos las semillas criollas, ¿sí? Sí. Y coger la semilla de maíz nuestra y patentarla, ¿sí? Entonces tuvimos una gran discusión, las organizaciones del sector agrario, y finalmente logramos que no se patentaran las semillas. Pero eso se logró gracias a que no se reconoció, ¿cierto?, el sistema de patentes norteamericano. Lo vuelvo y te digo, permite patentar hasta la vida. Bueno, entonces, la vida animal o la vida vegetal. Entonces, ese es el pleito en el que estamos. El señor bregando a que se le reconozca el método, ¿cierto?, para hacer un producto a partir del jugo de la caña, y nosotros, ¿cierto?, probando que ahí no hay ningún invento, que ahí lo que hay es simplemente un descubrimiento y que no se puede darle patente, ¿cierto?, a un producto que es panela. La panela. Bueno, estamos en la Superintendencia de Industria y Comercio en ese pleito. Sí. O sea, estamos allegando pruebas, estamos, ¿cierto?, llevando toda la documentación, estamos haciendo todos los análisis de legalidad, ¿cierto?, de la misma producción como tal, de los procesos, ¿cierto?, de producción, y estamos obviamente alegando que venga, ojo, aquí hay 350.000 familias de campesinos, ¿cierto?, muchos de ellos muy pobres, que los van a dejar sin ningún ingreso. Usted decía al principio, si dejamos que se patente este producto, simplemente se va a presentar un monopolio. ¿Por qué? Porque es que parte de lo que tiene que ver con la patentada es que ellos podrían meterse en el negocio, ¿cierto?, de la panela. ¿Sí? Sí. O sea, quien quisiera meterse en ese negocio tendría que ir allá a decirle al señor dueño de la patente que lo deje producir. ¿Sí? Ah, ya. ¿Ya? Nos dicen acá que este señor hace parte del ingenio Río Paila. Sí, es uno de los accionistas, digamos, de la familia de accionistas dueños de una parte muy importante de Río Paila. Pero pues nosotros no podemos tener confirmación que sea exactamente Río Paila Ingenio el que esté, cierto, haciendo el tema de la patente, pero sí sabemos, pues porque obviamente él tenía que presentarse allá a la superintendencia, pues Jorge Enrique González Ulloa, accionista, hace parte de la familia, cierto, digamos, que más acciones tiene en el ingenio Río Paila. Bueno, ¿qué están haciendo entonces ustedes
digamos, adicional a presentar estas pruebas, que aquí no hubo ninguna innovación tecnológica, sino que se descubrió simplemente que tiene ciertas propiedades la caña y que por eso la panela es un alimento, no es un endulzante más, sino un alimento como tal. ¿Qué están haciendo adicional de presentar estas pruebas? ¿Cuál es el llamado que están haciendo ustedes a la sociedad colombiana? Hemos empezado una campaña muy grande, ¿no?, de explicación del problema, que ese es el primer asunto. De explicación a los paneleros, porque pues hay muchísimos, miles de paneleros, ¿cierto?, en Colombia, que ni siquiera saben pues de la existencia de ese asunto, ¿cierto? Entonces la primera tarea, digamos, es como la de informar, de hacer todas las aclaraciones necesarias de por qué lo que se quiere, ¿cierto?, es patentar un producto que en el fondo se llama panela, y estamos a través de muchas formas, una de ellas obviamente, ¿cierto?, explicando en los medios, explicando en las redes sociales, promoviendo twitteratones, promoviendo firmas a través de change.org, ¿cierto?, colombianos que quieran firmar pues para acompañarnos en el tema, ¿cierto?, haciendo lobby frente al Congreso de la República, enviando cartas al Ministerio de Agricultura, vamos a ir a mandar una carta abierta a la Presidencia de la República, o sea, un montón de acciones virtuales, claro, prácticamente todas, porque aunque el campo no para, porque la naturaleza no para, yo no le puedo decir a las gallinas que no pongan más huevos, o a los cerdos que dejen de criar, ¿cierto?, a las vacas que dejen de dar leche, o decirle al maizal, ¿cierto?, oiga, pare ahí, hermano, que estamos en pandemia. No, el agro no para. El agro no para porque la naturaleza no para, ¿cierto? El mundo sigue funcionando y el mundo agrícola pues con mayor razón. Entonces, aunque tenemos problemas por el confinamiento, de todas maneras pues estamos llamando al país, ¿cierto?, a que se tome conciencia que ese tipo de cosas no se pueden hacer, o sea, que no podemos seguir concentrando los negocios en pocas manos y sometiendo a miles de personas, ¿cierto?, a situaciones de pobreza y de miseria mayores. Ahora, ¿por qué te digo eso? Porque los ingenios azucareros obviamente pueden cortar la caña con maquinaria, porque la pueden transportar en mulas, pero no de 4 patas, sino de 36 llantas, porque tienen ciertos procesos que le sacan al jugo de la caña hasta el 99% del jugo, porque ese bagazo, ¿cierto?, lo usan para generar energía, porque sus costos de producción son mucho menores, etcétera, y podrían terminar, ¿cierto?, haciendo un producto a unos precios tal que arruinaran, ¿cierto?, al resto de productores que producen panela en Colombia. Doctor Oscar, usted hablaba de hacer lobby, pero ¿cómo es hacer lobby cuando usted está tratando de defender una causa tan justa, tan noble, frente a un músculo financiero como el de los ingenios azucareros, pues que tienen toda la capacidad, tanto económica como social como política? ¿Cómo se da ese lobby por parte de ustedes? Hablando, ¿cierto? Porque nosotros no tenemos plata para ir a decirle a un parlamentario, venga, ayúdenos con esto y todo, le damos plata, no lo hacemos, nunca lo haríamos, nos parece que además no es eso lo que se debe hacer. La gente debe funcionar sobre la base, ¿cierto?, de las razones y de los argumentos. Así haya muchos que no hagan eso, ¿no? Pero bueno, también hay quienes logran entender, ¿cierto?, a profundidad lo que está sucediendo. Hacemos también, pues obviamente, presión social, ¿no?, movilización social, que ya antier en la noche presentamos, ¿cierto?, a través de una plataforma la recolección de unas firmas, ¿no? Sí. Bueno, ya hoy tenemos, ¿cierto?, más de 15.000 firmas recogidas y estamos trabajando, ¿cierto?, para que muchos más colombianos firmen. Son maneras de ¿qué? De que miles de colombianos expresen que no están de acuerdo, ¿cierto?, con que se le entregue esa patente a estos señores y se deje, ¿cierto?, tranquila la vida de esos productores y antes se les ayude, ¿cierto?, a que tengan cada vez mayores posibilidades. Pero efectivamente es una lucha muy dura, pues porque los medios económicos nuestros son pocos realmente. Los procesos y los abogados y todo eso tienen costos, pero hemos encontrado mucho respaldo, afortunadamente. Es mucha la gente, ¿cierto?, que se ha acercado
que nos ha dicho que están de acuerdo, centros de investigación de universidades, departamentos de relación de patentes, ¿cierto? De algunas universidades nos han llamado, o sea, gente como ustedes llaman, ¿cierto? Y nos abren los micrófonos para enterar a miles de personas, ¿cierto?, de qué es lo que está pasando. Eso es lo que hacemos realmente. En el caso, ustedes en este momento están haciendo ese lobby del que nos señalan, están haciendo la recolección de firmas en change.org, pero ya en materia legal, en materia jurídica, ¿qué acciones se están adelantando para proteger a los productores paneleros del país? La acción es la respuesta, ¿cierto? O sea, la oposición, que es como técnicamente se llama, a la solicitud de patente que hiciera el señor González. Entonces nosotros lo que estamos haciendo pues es tenemos un plazo que va hasta los primeros días de octubre para presentarle a la superintendencia toda nuestra argumentación. Sí. Y ahí ya sigue un proceso en que la superintendencia, ¿cierto?, evaluará los argumentos nuestros, los argumentos de la contraparte, ¿cierto?, y viene todo un debate sobre la normatividad jurídica nacional e internacional, ¿cierto?, sobre el procedimiento mismo, ¿sí?, etcétera, etcétera, y será un pulso en el que nosotros, ¿cierto?, estamos defendiendo que ahí no hay ningún invento, ni que si al caso lo que hay es un descubrimiento, y ese es el pulso que vendrá. Bueno, la superintendencia también puede tomarse, ¿cierto?, una cantidad de tiempo para hacer todos los análisis, todos los estudios, consultar, ¿cierto?, ingenieros de alimentos, mirar, ¿cierto?, o sea, todo el entorno, ¿cierto?, de esa situación, y ellos pueden demorarse 2 meses, ¿cierto?, 3 meses, el tiempo que ellos consideren necesario, aunque hay unos límites, obviamente, para dar respuesta, ¿cierto?, a lo que nosotros digamos frente a la solicitud, a la oposición que nosotros hacemos frente a la solicitud hecha por el señor González. Doctor Óscar Gutiérrez Reyes, pues le vamos a dar las gracias a usted por estar en Contacto Noticias y contar esta historia de la situación de los paneleros. 350.000 familias campesinas colombianas que dependen de este producto, de cosechar su, ¿cómo se llama esta? Caña de azúcar, transformarla, hacer panela artesanalmente en 20.000 trapiches, que más o menos es lo que hay en todo el país, y colocarla en cada una de nuestras mesas. Estaremos muy pendientes de ese proceso. Le agradecemos a usted por estar en Contacto Noticias. Nos ayudaría usted también contándonos poco a poco cómo va esa situación al interior de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque en este momento pues está la propuesta ahí, en la Superintendencia. Ya se hizo oponibilidad, ya se presentó el por qué no es conveniente para el país, para los productores, para los consumidores, que haya monopolio. Ahora hay que esperar el resultado. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, claro que los seguiremos informando, y les agradecemos inmensamente nos hayan permitido hablarle a casanareños y araucanos de todas estas cosas, ¿cierto?, que tienen que ver, como usted lo dijera al comienzo de la nota, con la vida, con los alimentos, ¿cierto?, de los colombianos. Sí, Luis Wilmer Chato dice: se ostenta una fórmula que se inventó hace más de 200 años. Esto no es de nadie, esto es de todos los colombianos, de toda la patente de todo el país, que no sean tan. Pues esta es la situación de los paneleros en Colombia y también de los consumidores. A la hora que haya monopolio pasa lo mismo que el azúcar, los precios es muy difícil controlarlos. 7:46 de la mañana.